Bien, aquí estamos en el paralelo 2.6 de la materia epistemología de la ciencia económica. Hemos iniciado la lectura del libro de Ah-Hon Chang, Economía para el 99% de la población. Y aquí estoy con los estudiantes en esta primera sesión, en donde vamos a hablar sobre las distintas escuelas de pensamiento económico que plantea el autor Ah-Hon Chang. Una de las ideas que hemos estado compartiendo en esta materia de epistemología de la ciencia económica es que no existe un pensamiento único. Existen distintas escuelas de pensamiento económico. Y en esta oportunidad vamos a escuchar a los distintos estudiantes que aspiran en el octavo semestre a haber culminado su fase de pregrado y luego de hacer una tesis van a obtener su título profesional de economistas. Entonces, ellos nos van a compartir sobre las escuelas de pensamiento económico que existen, ¿no? Entonces, hago la primera pregunta. ¿Existe una única escuela de pensamiento económico que se enseña aquí en la carrera de economía de la Universidad de Guayaquil? ¿Alguien quisiera participar? Sí, como... Pero también tiene inclinaciones bastante con la escuela marxista. ¿Cuántas escuelas, o podríamos ir enumerando, ¿no? Una por una, las escuelas que ustedes recuerden, ¿no? Hablemos de alguna en particular, por ejemplo. La escuela austriaca, muy bien. ¿De qué se trata esa escuela austriaca? La escuela austriaca defiende el libre mercado y no creen mucho en los modelos económicos. Ellos creen que para detectar algo que tenga que ver con la economía no es necesario plantear ecuaciones o alguna fórmula, sino estudiar más bien el individuo, al ser humano, porque el pensamiento del ser humano muchas veces es incierto, no se puede saber qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, los que ven lo que es el PIB, lo que sale en los periódicos, los editoriales, muchas veces dicen que el PIB va a subir el 2%, el 4%, pero nunca vemos que dicen que el PIB va a decrecer en una economía. Pero estas versiones terminan siendo falsas, no se cumplen, porque como dije anteriormente, el estudiar el ser humano, por ser humano es predecible lo que pueda pasar. ¿La escuela austriaca es la que define lo que es el Producto Interno Bruto? ¿O cuál es la principal idea de esta escuela de pensamiento económico? Defienden el libre mercado. Defienden el libre mercado. Sí, su máximo exponente viene a ser Friedrich von Mises, que creó la acción humana. Su obra más famosa es la acción humana. La economía es el estudio del comportamiento y las acciones humanas. Praxeología viene a ser eso. Praxeología significa acción. Estudia la acción humana, sí. Entonces, la escuela austriaca, ¿no? O en este caso el autor von Mises. Muy interesante lo que nos cuenta el estudiante, porque efectivamente cuando escuchamos sobre las ciencias sociales y la ciencia social que estudia el comportamiento de las personas, lo primero que se nos viene a la mente es la psicología, ¿no? La psicología como la ciencia social que estudia el comportamiento de las personas, ¿no? Pero por lo que estamos viendo, dentro de la economía austriaca en concreto, se convertiría en una escuela de pensamiento económico que vincula la economía con la psicología. ¿Habrá tal vez alguna otra escuela de pensamiento económico que vincule la economía con la psicología? ¿Que tal vez recuerden? ¿Sí? Otra de las escuelas que también hablan sobre el libre mercado, la defensa del libre mercado, es la escuela clásica, con Adam Smith y su obra famosa, La riqueza de las naciones, dice que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que esta lo que hace es generar producción y progreso. También se basa en unas ideas fisiocráticas, que es la del libre mercado y la de la libre producción. Hubieron algunos historiadores que piensan que esta obra de Adam Smith
viene a ser como la Biblia de la economía clásica. En su obra, Smith lo que trata de mostrar es que existe una mano invisible que es la que regula el mercado. Esto viene a ser también, es importante también porque aparece en la etapa de la revolución industrial, en donde ya casi no se utiliza mucho la mano de obra, sino la industria, que es la que reemplaza a esta. Entonces, lo que hacen es que los empresarios tratan de invertir más en estas fábricas o empresas para generar más producción. Y otra cosa también más importante es que, por decirlo así, el mercantilismo se basaba, o su principal pensamiento era en la acumulación de bienes de oro, de plata y de bienes. La escuela fisiocrática, que hablaba de la agricultura, y ese era su pensamiento. En cambio, en el liberalismo o la escuela clásica, ahí se habla de que en verdad la importancia de la importancia es la producción. Esa es la riqueza del país, por decirlo así. Muy bien, muchas gracias. Hasta ahora nos vamos enterando entonces de que, por un lado, existe una escuela de pensamiento económico, la economía austriaca, donde su enfoque o su fijación está en la acción humana, ¿no? Y por otro lado tenemos a la escuela clásica, ¿no? Que, como nos acaba de mencionar el estudiante, hace referencia al proceso productivo, ¿no? Y a cómo se genera la riqueza de las naciones, ¿no? Que es el nombre del libro de Adam Smith, ¿no? Entonces, tenemos allí, nos vamos dando cuenta que existen dos posturas, ¿no? O dos formas como se aborda la economía. Como método, que es como nos ha planteado la economía austriaca, el método de estudiar la acción humana, de cómo toman las decisiones los agentes económicos, y como objeto, ¿no? El objeto que se estudia en economía, que es cuáles son las causas de la riqueza de las naciones. Entonces vemos objeto y vemos método, ¿no? Es decir, en el caso del objeto de la economía, fundamentalmente la escuela clásica. En el caso del método, encontramos, entre otros, la escuela austriaca. ¿Qué otras novedades podemos encontrar? Nos estamos dando cuenta de que la economía se la puede estudiar desde el método y desde el objeto. ¿Existe alguna otra escuela de pensamiento económico? ¿La escuela? A ver. Esta surgió por la obra de Karl Marx. Esta escuela es una corriente de pensamiento de carácter social y económico, que pretende al socialismo dar una base científica. Esta también es una con la plusvalía, de la acumulación de capital, y también sobre la socialización de los medios de producción y la teoría de valor, el trabajo. El valor dice que es un bien dado por el trabajo socialmente necesario según esta teoría. Las mercancías poseen valor porque el trabajo incorpora en ellas. Estas se dividen en tres elementos, que es capital variable, capital constante y la plusvalía. El capital constante se incorpora en las mercancías bajo la forma de los medios de producción. El capital variable es la mano de obra y la plusvalía es la ganancia del trabajo que genera el trabajador, que no se le paga. Han nombrado los anteriores compañeros a la escuela austriaca y a la escuela clásica, ¿no? En una de ellas nos mencionaba el tema de la acción humana, y en la otra el proceso de creación de riqueza, ¿no? Que en primera instancia era a través del trabajo humano y luego incluía también cada vez en mayor medida las máquinas, ¿verdad? En comparación con estas dos escuelas de pensamiento previas, ¿qué podrías mencionar con respecto a la escuela marxista?
¿Existiría alguna contradicción con alguna de ellas o tal vez alguna similitud? ¿Alguna contradicción o alguna similitud? ¿Qué pensaríamos con respecto al planteamiento marxista? ¿Se parece a la economía austriaca o más bien lo ves muy divergente o muy alejado? Ajá. De hecho, pienso que